gozarnos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Es un gran gozo estar juntos, unidos. Y como dijimos al inicio del libro, nuestra congregación está dedicada a la predicación expositiva de la palabra del Señor, de ir libro por libro, verso por verso. Y me alegra que la mayoría de ustedes han estado aquí desde que iniciamos el libro de Jonás. Y como hay un refrán que dice en inglés, all good things must come to an end. Todas cosas buenas tienen que, tarde que temprano, terminar. Y nosotros estamos llegando ya al punto final del libro de Jonás. El día de hoy veremos ciertos aspectos del capítulo 4 y la próxima semana concluiremos con este libro de Jonás, donde hemos aprendido muchas cosas, no solo del carácter de Jonás, pero también de quién es el Dios de Jonás, que es la intención del libro, mostrarnos quién es Dios. Y para seguir en este libro voy a pedir que se pongan de pie conmigo en honor a la palabra inspirada por Dios. Y vamos a leer Jonás 3:10, capítulo 3, verso 10, al capítulo 4, verso 3. O Jonás 3:10 al capítulo 4, verso 3. La palabra dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Al estar estudiando este texto del verso 3:10 al 4, vino a memoria algo que el hermano Glenn estaba compartiendo la semana pasada al celebrar nuestro aniversario de grandes avivamientos. Y en el libro de Jonás vemos un gran avivamiento. Jonás predica un mensaje en sí de solo una frase: en 40 días Nínive será destruida. Y esa frase, ese sermón de una sola frase, causa un gran impacto a través de la ciudad de Nínive. Y esto lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, Juan el Bautista causa un gran impacto al estar bautizando en los evangelios. Vemos su historia. Él está bautizando, da un mensaje de arrepentimiento. Pero a diferencia de Jonás y Nínive, algunos vienen y entran a las aguas del bautismo y se arrepienten de sus pecados, y otros, como los fariseos, usan esa situación para condenar y hablar en contra. Y esto lo vemos aún en el ministerio de Jesús. Algunos creyeron, vieron los milagros, porque Él era Dios encarnado. Jesús hace milagros, y algunos lo siguieron, y otros, como vemos al final de los evangelios, lo crucificaron. Pedro tuvo misma experiencia. El apóstol Pablo predicaba y la gente decía: estos son los que han venido a voltear al mundo. Pero algunos aceptaron y otros rechazaron. En la historia de la iglesia es igual. John Knox, el gran reformador de Escocia, tuvo un gran impacto en su vida ministerial, que la reina Mary Queen of Scots, o María, la reina de Escocia en español, llega a decir: temo las oraciones de John Knox más que todos los ejércitos de Escocia. Jonathan Edwards, en el gran avivamiento, las estadísticas dicen que el 25% de la población llegó a creer en Jesús a través de su ministerio. Y George Whitefield, en Inglaterra, sirviendo al mismo tiempo, aproximadamente 300,000 personas dieron su vida a Cristo. O sea, vemos avivamientos, moveres donde personas entregan su vida a Cristo, pero siempre hay oposición. Pero en la vida de Jonás es todo lo opuesto. Toda la ciudad se arrepintió. Es más,
El rey de Nínive, como nos enseñó Raúl hace 2 semanas, hace un decreto de que todo el pueblo ayune, se vista de cilicio, que aún los animales no tomen agua, que se vistan. O sea, hubo un gran impacto. Todos se volvieron a Cristo. Y lo que vemos en estos versos es que Dios tuvo compasión de ellos. Yo les dije al inicio que a través del libro de Jonás vamos a ver 2 aspectos: el Dios de Jonás y el mensajero de Dios, que en este caso es Jonás. El profeta de Dios, que su carácter y sus creencias son tan distintas al Dios que lo ha enviado. Y en esta mañana este mensaje simplemente tiene un punto, si podemos decirlo así, una postura. Y es simplemente que aquí, en estos versos, del verso 3:10 al 4:3, es donde realmente vemos, viene a su totalidad completa, el carácter de Jonás y las creencias de Jonás, que son tan distintas al Dios que lo ha enviado. Y entonces, para ello, quiero que veamos el verso 10, para que empecemos a notar cuál es la distinción entre el Dios de Jonás y el profeta Jonás. El verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Quién se arrepintió? Respuesta: Dios. Dios había decretado, como ya lo mencioné, Él había dicho a través de su profeta Jonás: en 40 días Nínive será destruido. Y Nínive empieza a arrepentirse, como mencioné, hacen ayuno, se visten de cilicio. Y el verso 9, notan lo que ellos dicen: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Por qué? Porque Nínive no conoce al Dios de Jonás. Recuerdan en el capítulo 1, los marineros tienen una misma frase, un mismo dicho. En la tormenta ellos dicen: Jonás, ora a tu Dios. Quizás tu Dios, porque no lo conocen, tendrá compasión de nosotros. Y en ambas ocasiones Dios tiene ¿qué? Compasión. Tuvo compasión de los marineros y tiene compasión aquí. La pregunta teológica obviamente es: ¿qué significa que Dios se arrepintió? Ve conmigo a 1 Samuel 15. La palabra en 1 Samuel 15, verso 11. Vemos 2 aspectos de esta palabra. La palabra hebrea es Naham. Es una palabra que ocurre en Génesis 6. Dios se arrepiente de haber creado al mundo. Lo vemos una y otra vez a través del Antiguo Testamento. Pero 1 Samuel 15, quiero que leamos el verso 11 y luego vamos a leer el verso 29. 1 Samuel 15, 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El profeta Samuel se molesta porque Saúl desobedeció al Señor. Pero esta frase, 15:11, me pesa, es la misma palabra Naham. Para decirlo de otra manera, Dios está diciendo: me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Y de nuevo, la pregunta es: ¿acaso Dios es un ser que se arrepiente, que decreta una cosa y luego cambia su mente y se arrepiente de haberlo hecho? Bueno, ve conmigo ahora, mismo capítulo, mismo contexto, para que no digan que estoy aquí inventándome algunas cosas. Verso 29. Dice la palabra, hablando ya, bueno, voy a leer del verso 28 para que entendamos de quién está hablando Samuel. Entonces Samuel le dijo, esto es Samuel diciéndole a Saúl: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, note aquí cómo Samuel describe a Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre ¿para qué? Para que se arrepienta. La pregunta aquí es, algunos dirían: oh, la Biblia se contradice. No es contradicción.
es lo que llamamos en las escrituras tensiones. ¿Y qué hacemos cuando hay tensiones? Cuando en el mismo contexto hay un pasaje que dice que Dios se arrepintió y en el otro nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y cuando vemos tensiones así, en primer lugar, aceptamos las dos. Es verdad que en este sentido, o en un sentido, Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl. Y en otro lado es verdad que Dios no es como nosotros que se arrepiente. Ahora, la pregunta es, ¿qué está sucediendo aquí? Qué bueno que lo pregunto. Ayúdenme o permítanme, y aún si no me permiten lo voy a explicar de todos modos. Pero permítanme explicarlo un poco. ¿Qué hacemos con esta tensión? Y la idea aquí no es que Dios se arrepiente no sabiendo que Saúl iba a desobedecer. La idea aquí es que Dios usa lo que nosotros llamaríamos lenguaje figurativo. Esto es un antropomorfismo. Dios hablando de su ser de una manera que tú y yo lo entendamos. Es un antropopatismo. O sea, en lo que se refiere a esa palabra es Dios usa el lenguaje de emoción para que tú y yo podamos entender el misterio. No significa que en esencia Dios se arrepiente, sino que Dios había dado una condición a todos los reyes, lo puedes ver en Deuteronomio, y cuando el rey desobedecía, Dios iba a responder de esta manera. Ahora, para no pasar tanto tiempo aquí, simplemente quiero que regresemos al libro de Jonás. ¿Por qué Dios se arrepiente del acto de Nínive? En otras palabras, Dios había dicho, voy a hacer ira contra Nínive. Él detiene su mano. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Le sorprendió el acto de Nínive a Dios? La respuesta es no. Jonás, al escribir esto, está usando imagen del libro de Éxodo. Yo les voy a leer estos pasajes por tiempo. Pero en Éxodo 32, 11 al 14, quiero que notes. Este es el pasaje donde Israel hace el becerro de oro. Algunos recordarán esto. Israel hace un becerro de oro. Aarón pide que el pueblo le haga sacrificios. Le adoran a este becerro de oro. Y luego Dios iba a destruir a Israel. Pero Moisés hace una oración de intercesión. Pero quiero que veas cómo Moisés hace esta oración. Dice Moisés, esa es la oración de Moisés. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arraerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y de nuevo, parece ser que a la vista del texto, Moisés ha cambiado la mente de Dios. Moisés le dice a Dios, Dios, arrepiéntete de lo que vas a hacer. O sea, no en el sentido de que has pecado, sino en el sentido de detén tu ira. No lo hagas. Y luego Dios, al escuchar la oración de intercesión, le hace caso. ¿Pero por qué? Y este es el énfasis que yo quiero que veamos. Porque Dios en su palabra ha puesto una condición de que cuando oramos de esta manera, o cuando alguien se arrepiente, ahorita lo vamos a ver, Dios responde y detiene su ira, no tanto porque la persona le cambió su mente, sino porque Dios es fiel a su palabra. Nota lo que Moisés ora. Él dice, tú eres el Dios ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales tú has jurado por ti mismo, y les ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Traducción, Dios, tú prometiste que a pesar de lo que pase,
La descendencia de Abraham iba a ser innumerable, más innumerable que las estrellas, más innumerables que la arena del mar. Y si tú destruyes a este pueblo, tú estás yendo en contra de tu misma, ¿qué? Palabra. Entonces, ¿por qué Dios detiene su ira? No detiene su ira porque Moisés le cambió la mente, sino porque la condición que Dios puso de la fidelidad de quien Él es fue lo que impulsó a Moisés a hacer este tipo de oración. Si no está claro, nota lo que dice Jeremías 18, 7 al 10. Lo voy a leer. En un instante, esto es hablando de Dios, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Ahora nota, esta es la advertencia, aquí viene la condición. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Dios establece la condición. Y ahora lo opuesto. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Notaron? Dios dice, yo voy a dar una pronunciación de que voy a destruir a ciertos reinos, pero da la condición. Pero si ellos se arrepienten, yo seré fiel ¿en qué? En perdonarlos. Y entonces llegamos al libro de Jonás. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Ha cambiado Nínive la mente de Dios? No. Recuerden que la predicación de Jonás fue en 40 días Nínive será destruido, que por implicación tiene una condición. En otras palabras, ¿por qué Dios manda a Jonás a predicar este mensaje? Por dos razones. Sí, una razón, pero dos diferentes aspectos. O Nínive se iba a arrepentir y Dios los iba a perdonar, o Nínive iba a seguir en su maldad y Dios iba a hacer ¿qué? Los iba a castigar. Ahora, Dios en su soberanía sabe exactamente lo que Nínive iba a hacer. El que no sabía era Nínive, quién sabe si él se volverá, y el que en parte sí sabía y no quería ir porque sabía es Jonás. Porque Jonás ahorita nos va a decir, yo sabía, Dios, que tú eras un Dios de compasión. En otras palabras, Dios sabe lo que iba a hacer, pero ¿por qué parece cambiar su mente? No es que Dios ha cambiado su mente, Dios es fiel a su palabra. Él había anunciado que cuando pronuncia destrucción, si el pueblo se arrepiente, Dios iba a hacer ¿qué? Detener su ira. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Por eso, nota Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y este es el énfasis aquí, hermanos. Dios ha hablado que cuando Él da una pronunciación, un decreto de juicio, si el pueblo se arrepiente, Dios es fiel para perdonar. Él lo ha hablado, Él lo ha dicho y Él lo ejecutará. Dios no estaba sorprendido de que Nínive se arrepintió, pero ¿sabes quién sí estaba sorprendido? No Jonás, porque vamos a ver, él sabía. Nínive. El pecador está sorprendido. Ahora, nota esto. En la primera semana, yo hablé en el trasfondo del libro, Nínive es un pueblo cruel. ¿Recuerdan? Era el pueblo que cortaba las cabezas de las personas, de sus enemigos. Ponían los cuerpos en la frontera, en Pablos, para aterrorizar y para causar en miedo a sus enemigos. O sea, Nínive, este pueblo de maldad que dicen la pregunta, yo no sé si Dios se va a arrepentir. ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque Nínive y los dioses en los cuales ellos creen, aunque hacían sacrificios, a veces el Dios no respondía en compasión. Y por eso ellos dicen, yo no sé si Dios va a volver su rostro. Pero ¿cómo quedaron sorprendidos los de Nínive? Igual que los marineros en el capítulo 2, ellos dicen, ¿quién es este Dios que detuvo la tormenta? La respuesta por implicación de Nínive al ver que ellos se han arrepentido y Dios ha detenido su ira
es la misma, de asombro, de maravilla. ¿Quién es este Dios que al simple hecho de uno arrepentirse, Él detiene su ira? Respuesta: un Dios de compasión y de misericordia. Y hermanos, tú y yo jamás vamos a poder seguir estando asombrados de nuestro Dios cuando tú y yo nuestra vida la pasamos ignorando el mayor acto que Cristo ha hecho por nosotros. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando aún éramos enemigos de Dios, Él mostró ¿qué? Su amor hacia nosotros y salvó al más vil pecador. ¿Quieres vivir una vida de asombro? Recuerda el acto de Cristo en la cruz. Recuerda que Él te ha salvado, que Él te ha redimido. Y si tú estás aquí el día de hoy y dices, pues yo no conozco a Cristo y yo estoy lejos de Cristo, hoy es tu día de salvación. Hoy es el día para venir a Cristo y arrepentirte. Quiero que notes algo. No fue el cilicio ni fue el ayuno que detuvo la ira de Dios. Nota lo que dice el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron ¿de qué? De su mal camino. Fue el arrepentimiento que causó que Dios fuera fiel a su palabra. Su palabra ya estaba puesta. Simplemente fue el hecho de obedecer la advertencia que causó que Dios detuviera su ira. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. No es mi oración de fe lo que me salva. No ves el ir al altar lo que me salva. ¿Quieres saber cómo puedes obtener la salvación? No son obras de méritos, no son cosas que yo pueda hacer. ¿Qué es lo que salva? ¿Quieres saber qué es lo que salva? Confía en aquel que ya lo pagó todo. Amén. Confía en aquel que ha redimido y ha salvado, que colgó en la cruz. Y si tú pones tu confianza en Él y te arrepientes de tus pecados, tú eres salvo. Eso es lo que salva. Y Dios muestra su compasión a este pueblo que en el capítulo 1 Él llama un pueblo malvado. Pero Él le muestra a este pueblo compasión. Este es el Dios que tú y yo adoramos. Es el Dios que tú y yo servimos. Es el Dios en el cual tú y yo creemos. Es un Dios lleno de compasión. Pero ahora nota el contraste. Verso 1 del capítulo 4. Mismo acto, misma razón, Dios responde en compasión, pero ahora nota al profeta de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué? Se enojó. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra apesadumbró como a Jonás le desagradó lo que hizo Dios. La Nueva Versión Internacional dice a Jonás le disgustó lo que hizo Dios. Noten el contraste. La compasión de Dios, que para Nínive fue un beneficio, a Jonás fue un ¿qué? Disgusto. El arrepentimiento de Nínive causó que Dios detuviera su ira, pero para Jonás esto no fue algo agradable. Dios acepta el arrepentimiento de Nínive, pero Jonás le disgustó el arrepentimiento. Y vemos el contraste. Por eso les digo, el sermón es claro aquí. Es de un solo punto. Vemos quién es Dios y quién es su profeta. Es más, la frase en el hebreo original dice lo siguiente: pero Jonás lo vio mal, lo vio muy mal. Usa dos veces Ra, que significa malvado. Y esto es lo interesante de la inspiración del Espíritu Santo al inspirar a Jonás a escribirlo de esta manera. Porque en el verso 10, los de Nínive se arrepintieron del mal, del Ra. Y en sí, la palabra es intensa. La Reina Valera lo baja un poco y dice del mal que había dicho. Pero en sí, se convirtieron de su mal camino. Pero en sí la palabra implica se convirtieron de su maldad. O sea, hay una intensidad mayor. Pero Jonás, al ver que ellos se convirtieron de su maldad, aquí lo vuelve a usar dos veces. Jonás vio el acto de Dios como algo malvado. Jonás ve la compasión de Dios hacia sus enemigos
como algo mal, muy mal. Jonás, en otras palabras, está viendo a Dios y en vez de alegrarse por su compasión, ve a Dios con, no Dios, aquí sí fallaste, aquí sí estás mal, esto lo que hiciste no está bien, Dios, tú estás mal. Lo que Dios ve como aceptable, Jonás lo ve como malvado. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó. En sí, la palabra enojarse es muy intensa también. Literalmente significa quemar por dentro. Jonás se airó. Jonás se enfureció. Imagínate la película del monito rojo de las caricaturas, el que es Anger, en Inside Out se llama la película, no sé cómo se traduce al español, perdónenme por eso, pero hay un monito rojo que se enoja y cuando se enoja hasta le salen llamas de su cabeza. Así estaba Jonás. Se airó y se enojó con el Señor. Y de nuevo, notemos la distinción entre el Dios de Jonás y Jonás. El pueblo se arrepiente y Dios detiene su ira. El mismo acto que detiene la ira de Dios es el mismo acto que causa la ira en Jonás. ¿Sí lo notan? Nínive se arrepiente, Dios detiene su ira. Nínive se arrepiente, Jonás responde en ira. ¿Cómo es posible, Dios, que tú vas a salvar a estos pecadores? ¿Cómo es posible, Dios, que tú vas a salvar a estos incrédulos, enemigos de tu pueblo, que matan y roban y son malvados? ¿Cómo es posible? Pero antes de juzgar a Jonás y decir qué le pasa a Jonás, cómo es posible que Jonás va a actuar de esta manera, hagamos una introspección en esta mañana. Porque cuántas veces tú y yo no actuamos de esta manera. Tal vez hay alguien aquí que dice, cómo quisiera que alguien de esta misma congregación no viniera aquí, que dijera, yo cómo quisiera que no fueran salvos. ¿Por qué Dios muestra favor a esta persona y no a quién? A mí. ¿Cuántas veces no hemos actuado de esta manera? Al impío del trabajo siempre le dan aumento, le dan bonuses de Navidad y parece que todo le va bien. Y yo que soy fiel y doy mis ofrendas, hasta doy diezmo y no me piden diezmo, pero yo lo doy. Y nos sentimos de esta manera, de que Dios favorece a unos y a nosotros no. Y a veces nosotros ¿qué? Nos quejamos y no entendemos. Y es fácil juzgar a Jonás, pero esta es la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana. ¿La compasión de Dios sobre el incrédulo te incomoda? ¿Será que la compasión de Dios hacia el no creyente te hace enfurecer? Porque es fácil juzgar a Jonás, pero yo creo que si somos sinceros, tú y yo actuamos muchas veces de esta manera. Al que no cree le va bien y eso no es justo. Dios, ¿cuándo va a venir mi bendición? ¿Cuándo va a venir lo que yo te estoy pidiendo? Y este es el corazón de Jonás. Jonás se airó, se enojó al ver la compasión de Dios hacia Nínive. Y esto lo lleva a Jonás. Hay dos oraciones en el libro de Jonás. El capítulo 2 es una de ellas, y aquí en el capítulo 4, verso 2, vemos la otra. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En el capítulo 2, verso 2, lo que impulsa a Jonás a orar es que estaba en angustia. Recordarán, los marineros lo tiran en el mar,
Y Jonás empieza a contar su historia en esta oración de cómo él solo no se sentía que estaba muriéndose, pero algunos comentarios dicen, debido a que Jonás dice estaba en el Sheol, él había muerto y Dios lo rescata de la muerte misma, que tiene muchas conexiones cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento que así como Jonás 3 días en el Sheol, Cristo iba a estar 3 días sepultado y iba a resucitar. Pero el punto aquí de esta oración, la primera fue en angustia. La segunda oración, Jonás la hace porque está enojado. Y nota la autojustificación de Jonás. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Traducción, ¿ya ves, Dios? No fue que yo fui rebelde y no quería ir a Nínive. Yo no quería ir porque yo sabía que tú ibas a perdonar sus pecados. Esta es la autojustificación de Jonás. Yo no quise ir porque yo sabía, Dios, que tú ibas a perdonar. Yo no fui el rebelde. No era por rebeldía, no era por no querer hacer tu voluntad. No. Yo no fui porque yo no creo que Nínive es digno de recibir perdón de parte de Dios. Ese es el corazón de Jonás, que nos da un vistazo a su carácter. Jonás no va a Nínive por miedo de que lo van a matar. Jonás no quería ir a Nínive porque él no quería que fueran salvos. Y es difícil detectarlo en el español, pero aquí hay 9 veces que Jonás usa el pronombre ya sea yo, me o mío. O sea, es una oración de yo. Se los voy a decir estas frases como la vemos en el hebreo, que es más fácil reconocerlas, pero hay 9 de estas. Yo decía. La Reina Valera dice estando aún, pero el hebreo dice yo estaba, yo decía, yo estaba. Es mi tierra, yo me apresuraré. Sabía yo, me quites mi vida. Mejor me es la muerte que yo viva. ¿Notaron? Es mucho yo, mi, me, es mío, es yo. ¿Por qué Dios? Y la traducción aquí es, Dios, esto no es justo. Dios, no es correcto lo que tú has hecho. A mi parecer, yo sabía que esto iba a suceder y no es correcto. Suena muy similar a un pasaje en el Nuevo Testamento. En sí, hay algunos predicadores que comparan la vida de Jonás, o el libro de Jonás, con el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y quiero leerles Lucas 15 y 28. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo joven que sale de su casa con todos los bienes de su padre y va y básicamente los desgasta, o sea, los gastó en cosas erróneas y pierde todo. Está comiendo con los cerdos cuando se recuerda que puede regresar a la casa de su padre. Regresa a la casa de su padre. El padre corre, lo abraza, prepara una gran fiesta y todos están celebrando excepto ¿quién? El hermano mayor. ¿Cuántos hermanos mayores? No, no se crean. El hermano mayor. ¿Y cómo responde el hermano mayor? Te lo voy a leer. Lucas 15, 28 al 30 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, y a mí es su hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Notan al hermano mayor? No es justo. Yo siempre estuve a tu lado. Yo siempre estuve sirviéndote. Yo siempre estuve contigo, Dios. No es justo. ¿Cómo es posible que ahora tú bendigas al hermano menor? Esta es la actitud de Jonás. Es una actitud de Dios, esto no es posible, esto no es justo. ¿Cómo es posible que tú vas a mostrar misericordia a Nínive? Y de todos los pasajes que Jonás pudo haber escogido,
Es impresionante lo que Jonás dice aquí. Jonás está citando, esto aparece varias veces en el Antiguo Testamento, no lo voy a leer, pero Jonás está citando exactamente a Joel 2:13. Pero la primera vez que esta expresión acerca de Dios ocurre en Éxodo 34. Y quiero que lo leamos juntos. Ve conmigo a Éxodo 34. Es impresionante que de todos los pasajes que Jonás pudo haber citado, él cita este. Éxodo 34, vamos a ver los versos 5 al 7. Jonás 34, versos 5 al 7. Nota, un pasaje muy famoso. Y Jehová, o Yahweh, que es el nombre de Dios en hebreo, pero y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Con quién? Con Moisés. O Jehová está con Moisés proclamando el ¿qué? El nombre de Jehová. Ahora, recordaremos unos capítulos anteriores al principio del libro. Dios le dice a Moisés, ¿quién eres tú? Y Dios simplemente le responde, yo soy quien yo soy, porque Yahweh se deriva del verbo ser. No da definición Dios, Él simplemente dice, yo soy quien yo soy. Aquí por primera vez, Dios pone una definición a su nombre. O sea, muy interesante notar el hecho de que el pasaje está hablando del nombre de Dios, o proclamando el nombre de Jehová. Nota el verso 6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, o Yahweh, Yahweh, yo soy, yo soy. Y aquí están las descripciones. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero quiero que nos enfoquemos en el verso 6. ¿Cuál es el nombre de Jehová? El nombre de Jehová es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué cita Jonás entonces? Jonás cita la primera vez que Dios revela su nombre. En otras palabras, Jonás es un buen teólogo. Jonás conoce a su Dios. El problema de Jonás no es que no tenga una perspectiva teológica adecuada de quién es Dios. El problema con Jonás es que está molesto de que Dios ha aplicado esto a un enemigo como Nínive. ¿Qué significan estas frases? No tenemos tiempo de desglosarlas. Aparecen muchas veces a través del Antiguo Testamento. Pero este es el énfasis. Él es clemente y piadoso, dice el texto, o literalmente tiene gracia y compasión. Estas dos palabras en el original casi siempre aparecen juntas. Gracia, compasión, y nunca hablan de otra persona que no sea Dios. Cuando nosotros vemos a través del Antiguo Testamento estas dos palabras, clemente y piadoso, o gracia y compasión, que es la mejor traducción, siempre hablan de Dios. Que Dios es un Dios de gracia y Dios de compasión. Y Él es lento para la ira. Yo creo que a veces tú y yo tenemos esto confundido de Dios. Creo que muchos de nosotros, la imagen que tenemos de Dios es un Dios que está listo y que está como con un rayo del cielo simplemente viendo ¿dónde está el siguiente pecador? Porque yo quiero lanzarle juicio. Hermanos, lo que tú y yo vemos a través de las Escrituras es que Dios es lento para la ira. ¿Cuántas veces no le desobedece a Israel y Dios no castiga a Israel? Tiene piedad y paciencia con ellos, aún en nuestra nación. Si Dios quisiera, ya nos hubiera destruido, porque el pecado es grande en nuestra nación. Y sin embargo, Dios es que un Dios lento para la ira. Pero de todas las descripciones, es esta cuarta la que le molesta a Jonás. Cuando Dios da su nombre, Él usa una palabra, lo dice aquí el texto, que Dios es grande en ¿qué? Misericordia. Pero la palabra que usa el hebreo original es la palabra hesed. Es una palabra de legislación.
Es un contrato que Dios le ha dicho a Israel: yo mostraré mi misericordia a ti, tendré Hesed. Pero este contrato o este pacto es con Dios y con Israel. La palabra se traduce en muchas maneras diferentes en español. Las versiones de inglés nos ayudan un poco con el significado. En inglés dice, es a steadfast love. Es un amor constante. Y esta es la idea: que Dios se mantiene constante en su pacto con Israel. Cuando Israel le obedece, Dios sigue fiel. Cuando Israel le desobedece, Dios sigue ¿qué? Fiel. Ahora, eso no significa que no hay consecuencias del pecado. Claro que hay consecuencias, pero Dios no aniquila a su pueblo. Él sigue fiel con su pueblo. Él sigue en un amor constante. Y este es el pacto que Dios hace con Israel. Y es lo que molesta a Jonás. Porque con Israel, qué bien. Cuando Dios muestra misericordia a Jonás, y lo ha hecho una y otra vez en este libro, Jonás dice, oh, qué bien Dios, tú eres bello, tú eres hermoso. Pero cuando Dios muestra su hesed, su amor constante, cuando Dios aplica las condiciones del pacto a un pueblo inconverso, Jonás se enoja. La idea de Jonás es: él no quería que Nínive viera la bondad de Dios porque él no cree que ellos la merecen. Y la pregunta a Jonás es: ¿acaso él la merecía? ¿Acaso Israel merece la bondad de Dios? Hermanos, ¿acaso tú y yo merecemos la bondad de Dios? Respuesta: no. Tú y yo no merecemos la bondad de Dios. Tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Jonás se molesta como que si él fuera digno de recibir la misericordia que Dios le ha dado. Hermanos, ninguno de nosotros somos dignos de recibir la gracia de Dios. Oh, pero cuán glorioso día es el hecho de que Dios decide mostrarnos gracia y extender su misericordia a nosotros. Y debido a esto, Jonás termina su oración con un capricho, con un disgusto. Jonás dice: te ruego que me quites la vida. Es como los niños, especialmente los que tienen, mis niños todavía, gracias a Dios, todavía no están de jóvenes, pero ya veo que algunos me van a terminar calvo. Ya lo veo. Pero los que tienen jóvenes, yo era así de joven, por eso recuerdo. Tu joven te dice: yo quiero salir con mis amigos, queremos ir allá, queremos ir acá, lo que sea. Y tú le dices que no. Y normalmente, ¿verdad? Tu joven no dice, o tu jovencita no dice: ok, papi, mamá, claro, yo entiendo. No. ¿Qué dicen? Odio mi vida. Ay, me siento prisionero aquí. Y cómo quisiera que ya no viviera, porque mi vida aquí contigo es horrible, ¿no? Hablan así. Ahora, ¿están en serios con eso? No. Espero que no. Algunos tal vez sí, entonces es otra cosa seria. Pero la mayoría lo dicen ¿de qué? De un capricho. De un simplemente: no puedo creer que esto me está sucediendo. No es justo. Y este es el capricho de Jonás. Jonás ve la compasión de Dios y él dice: Dios, mejor mátame. Es mejor no vivir. Pero nos revela algo muy grande Jonás al decir esto. Lo que Jonás está diciendo es: yo prefiero morir que vivir en un mundo donde Dios muestra compasión a aquellos que yo creo que no son dignos de compasión. Hermanos, yo termino con esto. Este es el peligro. Por eso dije, sermón de un punto. El contraste del profeta que cree que algunos son dignos de compasión y otros no. Y el Dios que muestra compasión a su pueblo y a aquellos que son tan malvados pero que se arrepienten, y Dios dice: ellos también yo los voy a salvar. No porque son dignos. Y esta es la desconexión de Jonás. Dios no salva porque son dignos de recibir salvación. Él salva porque Él es digno de mostrar compasión. Hay una gran diferencia. Yo quiero terminar con esto. ¿Qué haríamos nosotros si en los próximos años Dios empieza a traer a pandilleros y se sientan al lado de nosotros en la congregación? O entran gente
drogadictas y entran al lado, y espero que nuestra respuesta no sea, pues voy a mover mi Biblia para acá y llamen al de seguridad de Calvary porque el pastor está en peligro. O sea, no, que tú veas a esas personas con ojos de ¿qué? De compasión, porque Dios tiene compasión de ellos. ¿Qué queríamos si un día un hombre viene, y yo he escuchado testimonios de esto, donde un hombre venga un día y se siente a la congregación vestido de mujer y se sienta al lado de nosotros? ¿Y qué haríamos nosotros? Uy, que se vaya el diablo y venga Jesús. Espero que no. Espero que veamos a esa persona con ojos de compasión. Y no estoy diciendo que no vamos a predicar en contra del pecado. Claro que sí. Jonás lo hizo. 40 días, Nínive será destruido. Y se arrepintieron. El mensaje es el mensaje. Pero hermanos, el punto de este texto es para nosotros pensar con quién estamos más cerca. Cuando vemos al mundo pecaminoso, ¿los vemos a través de un Dios de compasión? ¿O los vemos como Jonás? Ahí están los feos. Mira qué malvados esos pecadores. ¿Por qué están estas personas en esta ciudad? ¿Por qué han venido? No, hermanos. Si hay algo que aprender aquí, es que tú y yo debemos reflejar a nuestro Dios. Que como dice Jonás, como Él mismo se introduce, Él es un Dios de gracia y compasión, lento para la ira, un Dios de misericordia. Que Dios nos ayude a nosotros a reflejar a ese Dios y no que tengamos la actitud de Jonás. Vamos a orar en esta mañana. Padre, venimos delante de ti y te pedimos que nosotros siempre estemos asombrados de tu gracia, que siempre estemos asombrados de tu misericordia. Pero Padre, guarda nuestros corazones de creer que nosotros somos dignos de recibir tu gracia y que otros no. Padre, guardas nuestros corazones de entrar en un error que nosotros pensemos que nosotros somos los merecedores de tu sacrificio en la cruz, pero que otros no. Padre, quita ese pensar de nosotros y danos un corazón lleno de compasión, así como tú lo tienes. Que seamos lentos para la ira y que veamos al pecador como tú lo ves, con ojos de compasión. Que nuestro anhelo sea tu anhelo, que nadie se pierda y que eso nos impulse a evangelizar al perdido. Te damos gracias por este día, por este tiempo. Y el pueblo de Cristo dice: amén. Amén.